Era una de esas mañanas tan lindas en Chicago, en Estados Unidos. Era septiembre, el sol salía, afloraba y la ciudad, en medio de la ciudad, había un tráfico terrible. En ese tráfico terrible, en medio de esa situación, afloraba una triste noticia de que había mucha gente que se moría, que estaba enfermándose gravemente y después de consumir unas cápsulas de Tylenol morían trágicamente. La historia nos dice que estas cápsulas de Tylenol contenían cianuro de potasio que al consumirlo mueres rápidamente. De esta misma forma, Apocalipsis nos narra que la Gran Babilonia tiene un vino que al consumirlo realmente uno irá directo a la perdición y a la muerte. Pero esto no es todo, porque la Biblia nos narra de que existe un antídoto y este antídoto está en el triple mensaje angelical. Esta semana seguiremos viendo no solo los engaños de Babilonia para nuestra vida, sino también cuál es la solución de Cristo Jesús y por supuesto cómo Jesús quiere salvarnos de la muerte. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 10. Esta lección lleva por título Los engaños finales de Satanás. Y es que en esta lección, en estos días, vamos a ir viendo cómo el diablo ha hecho desde el pasado y va a afirmar esas mismas enseñanzas o va a mejorarlas para que hoy en día nosotros las consideremos inofensivas y caigamos en su trampa. Esta lección, como es de costumbre, la hemos dividido esta vez en dos secciones. La primera sección vamos a hablar sobre las falsas doctrinas de Babilonia y en la segunda sección vamos a hablar sobre un tema muy interesante que le hemos titulado Basta la gracia de Dios para ser obedientes. El título que se encuentra en la lección nos manda a poder leer el texto clave que se encuentra en San Juan capítulo 17, versículo 17. La palabra de Dios menciona lo siguiente, dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Definitivamente, si usted está en búsqueda de la verdad, ¿cuál es la verdad absoluta? Porque no existe una verdad absoluta que no sea la que encontramos en este libro llamado Biblia, que es la palabra de Dios. Si usted quiere encontrar la verdad, no busque en la ciencia, no busque en las filosofías, busque la verdad en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dejado para nosotros. Muy bien, vamos a pasar ahora a la primera sección, y esta primera sección pues vamos a ver los días lunes, vamos a ver el día martes y vamos a ver también el día miércoles. Estos 3 días lo hemos separado para mirar esta primera sección. Y vamos a comenzar pues leyendo lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 23. La palabra de Dios nos menciona lo siguiente, dice así: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Cuando nosotros buscamos en el comentario bíblico lo que significa hechicerías, está hablando sí de lo que usted conoce, lo que es la brujería, porque la palabra de Dios menciona que Babilonia va a usar magia, va a usar encantamiento, va a usar brujería
para engañar y confundir a las personas en nuestro tiempo y en el tiempo futuro que se viene. El comentario bíblico dice que cuando menciona la palabra hechicerías, está hablando sobre los engaños practicados por Babilonia para asegurar para sí, para Babilonia, la obediencia de los habitantes de la tierra. Es decir, Babilonia va a usar encantamiento para que la gente crea en ella, para que la gente no crea en Dios y no vaya a favor de Babilonia. Cuando nosotros revisamos lo que menciona la Biblia en Apocalipsis 18, nos vamos a encontrar que Babilonia es determinada o es expresada como la habitación de demonios. Y no es de extrañar por eso que Babilonia está definida con el espiritismo moderno y con el espiritismo de la Edad Media. Es por eso que una de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas que Babilonia tiene es la inmortalidad del alma. Porque allí las personas creen en esta doctrina que asevera, que asegura que hay vida después de la muerte. Que cuando uno muere, no muere definitivamente, porque el alma, una especie de humo blanco, sale de nosotros para seguir viviendo. El cuerpo entonces muere, pero hay algo más que sale de ti para seguir viviendo y mostrándose a los seres queridos, teniendo una vida normal, pero ya no con cuerpo, sino en forma de espíritu. Esta enseñanza no es bíblica, es antibíblica, porque si nosotros buscamos en la palabra de Dios, en el libro de lo que es Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, permíteme buscar aquí en mi Biblia, Eclesiastés asevera y asegura en la palabra de Dios que el muerto, el que está muerto, nada sabe. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, pues su memoria es puesta en el olvido. La palabra de Dios asevera que el que muere nada sabe. Es decir, el que muere es aquella persona que va a la tumba, descansa y entra en descomposición y ya no hay más vida. Hay una frase que dice que el que está muerto ya pasó a mejor vida, pues ya está en el cielo. Cuando miramos nosotros en la historia, ni Jesucristo, ni el Señor Jesús, pues pasó por esta experiencia que a veces nosotros llamamos. Decimos, pobrecito el amigo, estaba sufriendo mucho, ahora que ya murió, ahora ya está en el cielo. No es así, porque ni el Señor Jesús pasó por eso, porque cuando Él murió, cuando María se acerca a querer tocarlo, a querer hablar con Él, tocarlo ahí, Jesús le dice, no me toques todavía, porque no he ascendido al Padre. Ni Jesucristo pasó por esta experiencia, que es el Señor Jesús nuestro. Entonces, nosotros como hijos de Dios no podríamos creer en esta falsa doctrina que Babilonia está poniendo fuertemente en esta sociedad, en nuestro mundo, y sobre todo está permeando a nuestra iglesia. Déjeme decir lo siguiente. Recuerdo que en el pasado escuchaba mucho sobre esto. La gente de mi pueblo decía que a través de una sesión espiritista tú podías hablar con el familiar amado, ya sea con tu padre o con tu madre, que ya estaban muertos. Algunos otros enseñaban que tomando una poción exótica podías también en el monte, en la selva, a la medianoche, hablar con tu familiar que murió. Estas enseñanzas pues parecen inofensivas, pareciera que te da una oportunidad para hablar para despedirte de tu ser querido que murió y no pudiste hacerlo en vida. Parece que te ayuda esto, pero cortas eso, Euler, y vuelves a poner esto. Sin embargo,
Esta enseñanza, en vez de ayudarnos, lo que hace es distraernos, confundirnos, hacernos pensar inconscientemente que sí, pues una persona muere, pero sigue viviendo por ahí, por el aire, por el espacio exterior. No podemos nosotros creer en esto, porque si comenzamos a creer en esto, el diablo se aprovecha de nosotros y él va a aparecer para que nos haga creer que realmente la persona que murió sigue viviendo. Por eso es que Apocalipsis menciona que Babilonia va a usar hechicería. Y la hechicería es esto, es aprovecharse de nuestras falsas creencias, de nuestras culturas que tenemos en nuestra mente, para que el diablo haga apariciones. Y entonces cuando usted cree en estas cosas y después mira, digamos así, a su ser querido y habla con él, en realidad no está hablando con su ser querido, sino está hablando con el diablo, con el demonio, que está haciendo uso de la hechicería para engañarlo a usted. Entonces es mejor, es preferible creer en lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios dice que Babilonia está usando hechicería para engañarnos. La palabra de Dios dice que el muerto nada sabe, el que muere, muerto está. La palabra de Dios dice que el que muere, la muerte es como un sueño, es ir a la tumba, es descansar ahí y quedar allí y no estar después viviendo en el cielo, divagando como un alma. No es así. El que muere está en la tumba esperando el regreso de Jesús para resucitar. Entonces, yo quiero decir así, no te dejes engañar por estas falsas doctrinas que Babilonia está hoy en día metiendo fuerte en tu cerebro, en tu cabeza, en tu iglesia. Así que prepárate estudiando la palabra de Dios para no creer en estas cosas. Hace años escuché en mi clase de historia que el sol era considerado por muchas culturas como un dios. Y pues lo escuché vagamente así, pero ahora yo puedo afirmar de que definitivamente el sol sí era considerado como un dios. Si miramos en la historia, los incas en el Perú, pues consideraban al sol como un dios. Y si retrocedemos más en algunas culturas, también era considerado como un dios. En la historia bíblica narra que pues los egipcios, los asirios y también los persas también consideraban al sol como un dios, y especialmente los caldeos, que hace referencia al pueblo de Babilonia. Babilonia tenía al sol como a su dios también. Quiero leer una cita que menciona lo siguiente, dice: en la antigua Babilonia se adoraba al sol desde la antigüedad inmemorial. O sea, antes todavía que existiese Nabucodonosor, Babilonia, aún no conocido como un imperio grande y poderoso, ya tenía al sol como su dios. Ahora, ¿por qué nosotros estamos mencionando esto? Porque en Babilonia, en medio de la idolatría, que existían más de 2500 dioses y con el dios Marduk principal, el sol también era considerado un dios. Y esto permeó, hizo que llegase hasta Roma, hasta nuestro siglo, hasta después de Cristo, el sol siguiese siendo considerado como un dios. Es por eso que en el tiempo del Imperio Romano, el sol era considerado como un dios y tenía mucha influencia en el pueblo romano. Pero antes de pasar a esto, yo quería también poder reflexionar que como el sol era ya en tiempos antiguos con los egipcios, los sirios, los medios, los persas y también con los babilonios, esto pues permeó a la iglesia. En aquellos tiempos no había un nombre de iglesia, entonces permeó a los israelitas, al pueblo de Dios. Y nosotros podríamos leer lo que menciona el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 8. Vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros en el versículo 16. La palabra de Dios dice: y me llevó al atrio de dentro de la casa de Dios, y he aquí junto a la entrada del templo
entre la entrada y el altar como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Miren, la palabra de Dios menciona que hubieron alrededor de 25 hombres, de 25 varones, que en vez de adorar a Dios, a Jehová Dios, estaban dando la espalda al templo. Por supuesto, pareciera inofensivo también. Sin embargo, darle la espalda al templo, ellos inconscientemente o conscientemente estaban dando la espalda al mismo Dios para adorar a una creación de Dios, porque el sol es creación de Dios, para adorarlo al sol. Imagínate. Entonces ya en el pueblo de Israel había gente que adoraba y creía al sol. Creía en el sol, creía en una criatura, creía en una creación de Dios en vez de creer y adorar al creador de todas las cosas. Ahora, si esta creencia de adorar al sol, pues se permeó en la iglesia cristiana en el Antiguo Testamento, pues no es de extrañar que también permeó a la iglesia después de Cristo, porque los cristianos en el tiempo de Nerón, en el tiempo de los emperadores, pues sufrieron muchas persecuciones. Y los cristianos no vivían felices, eran perseguidos, encarcelados, muertos, comidos por leones, por tigres. Y ahora aparece un hombre llamado Constantino. Este hombre llamado Constantino llegó a ser emperador de Roma. Y este hombre pues miró toda esta situación, cómo los cristianos estaban peleados con los romanos, con la gente, y entonces vio un tema difícil y él inteligentemente dijo, mejor yo no voy a hacer lo que los anteriores emperadores estaban haciendo, que era tener una guerra contra los cristianos. Yo voy a convertirme al cristianismo y voy a fingir ser cristiano para controlarlos de otra manera, pero al fin y al cabo voy a hacer lo mismo que los otros emperadores, que es controlarlos a ellos, es tenerlos de mi lado, es tenerlos controlados, es tenerlos como mis siervos a ellos. Entonces Constantino, de manera inteligente, él se convirtió al cristianismo y entonces él aproximadamente en el año 321 después de Cristo, él, después de ganar a los cristianos, después de dejar de perseguirlos, de tener un tiempo de paz, entre comillas, en el año 321 después de Cristo, él decretó una ley que era la primera ley dominical de aquel tiempo. Una ley que decía que el domingo no se debería trabajar. El domingo debía ser usado para venerar al dios sol, porque el domingo era considerado como el día del sol. Entonces, nadie debía trabajar en ese día. Quiero leer una cita que se dio en el concilio de la Odisea en el año 364 después de Cristo. Un historiador llamado Charles Heffler escribe y dice lo siguiente en la página 316 del tomo 2 de la historia de los concilios de la iglesia. Dice lo siguiente: los cristianos no deben judaizar y estar ociosos el día sábado, que era el día de reposo original, como dice la Biblia, sino que deben trabajar en el día sábado. Deben honrar en una forma especial el día del Señor. Como cristianos, hasta donde esté a su alcance, no deben trabajar en ese día. Con todo, si se les encuentra judaizando en día sábado, se les separará de Cristo. O sea, es una cita clara de que los cristianos el día sábado no deberían estar ociosos, debían trabajar y debían guardar el día del Señor, que era considerado el día domingo, el día del sol. Y también aquí quiero leer otra cita que es parecida a esta, que menciona lo siguiente. Y dice lo siguiente: la ley dominical, considerando a lo que Constantino decretó en el año 321, lo siguiente: en el venerable día del sol, que es el día domingo, que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen y que todos los talleres se cierren. Es decir, con Constantino comenzó a guardarse primero 2 días,
Constantino comenzó a decir, está bien, pueden descansar sábado y pueden descansar domingo. Los judíos, la gente en general que decida qué día va a descansar. Pero esto era una trampita, porque además de decir Constantino que podían guardar el sábado y el domingo como quieran, él ponía un plus ahí. Si tú guardas el domingo, te doy estos beneficios. Si tú guardas el sábado, no tienes beneficios. Y entonces la gente que pasaba necesidades por ver estos beneficios que comenzó a dar el emperador, prefirió guardar el domingo para tener beneficios y el sábado ya no. Entonces, poco a poco, a través de la historia, con estas leyes dominicales que se fueron dando, locales por supuesto, dejaron de guardar el día sábado. Comenzaron a guardar el día del sol, el día del domingo. Y así se cambió el día de adoración de sábado a domingo. Muy bien, continuamos avanzando con esta primera sección y estamos viendo los engaños de Babilonia. Los engaños de Babilonia, y hemos visto ya que uno de los engaños grandes de Babilonia es la inmortalidad del alma, creer que hay vida después de la muerte. Y hemos visto también que otro engaño de Satanás, o sea, otra falsa doctrina, fue el cambio del día de reposo, que comenzó hace muchos años atrás y se cambió el día de reposo. Quería leer una última cita que es del arzobispo Eusebio del siglo IV después de Cristo, que él declaró en el año 330 después de Cristo exactamente, y él dijo, todas las cosas que eran permisibles para hacerse en el día sábado, que se trasladen, que sean transferidas para hacerse en el día del Señor, el día domingo. Y así fue cambiado el día sábado. Es una enseñanza también de Babilonia. Ahora, además de eso, queremos continuar y queremos leer también que Apocalipsis 17 nos recuerda lo que hace esta ramera, esta Babilonia. La palabra de Dios dice en el versículo 3, dice, y me llevó en el espíritu, en Apocalipsis 17:3, dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada, dice, de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, que son todas las doctrinas falsas. Y dice, además de esto, también y de la inmundicia de su fornicación, porque con ella han fornicado los reyes de la tierra. Esta Babilonia, pues como ya dijimos, está cabalgando, es una mujer que está cabalgando sobre una bestia. La bestia, por supuesto, en profecía lo que representa es un imperio, es un poder político. La bestia, entonces, le da su poder, le va a dotar, le va a proveer de poder, de cualquier poder que necesite Babilonia para hacer cumplir o para engañar a la gente, para que sigan sus falsas doctrinas, para que obedezcan y crean en sus falsas doctrinas. Por supuesto, usted que está escuchando el video no puede dejarse engañar después de lo que está escuchando hoy. Así que usted tiene que comenzar a estudiar lo que la palabra de Dios nos dice, porque ya hemos visto que la verdad se encuentra impresa en la palabra de Dios. En el pasado, si nosotros revisamos la historia de la Edad Media, pues Babilonia es todo un sistema que está conformado por el sistema papal, está conformado por el protestantismo apóstata y también está incluido el diablo, Satanás. Entonces es una trinidad, el diablo, el sistema papal y el protestantismo apóstata. O sea, ¿cuál es el protestantismo apóstata? Son todas las iglesias protestantes que han caído, que se han contaminado con las falsas doctrinas de Babilonia. Estas tres conforman a Babilonia. Y entonces, Babilonia en el pasado ha humillado a la iglesia, ha perseguido a la iglesia, ha matado a los hijos de Dios, se ha burlado de Dios, ha tratado de
de cambiar y ha conseguido su propósito de cambiar el segundo mandamiento y el cuarto mandamiento, porque ha implementado idolatría dentro de la iglesia y ha cambiado el día de adoración del sábado al domingo. Además de esto, se hace llamar el representante de Dios en esta tierra. O sea, quiere tomar aún el papel de Cristo, que es nuestro abogado, nuestro representante, nuestro vicario, el que ha muerto por nuestros pecados. Además de esto, pues tienes que recordar que lo mismo que pasó en el pasado va a suceder ahora. Esta Babilonia va a perseguir, va a humillar, va a ridiculizar a los hijos de Dios, va a humillar a los hijos de Dios. Pero esto va a ser solamente por poco tiempo, porque no importa si usted es humillado por Babilonia, tiene que recordar que la fidelidad a Dios tiene que estar encima de todo y es solamente breve tiempo. Si te toca vivir esto, cíñete con la armadura de Dios, dobla tus rodillas en Cristo Jesús y sigue adelante, porque grande es tu recompensa en el cielo, una corona incorruptible, una corona de oro que va a ser para ti. Para terminar con esta sección, permíteme leer lo que menciona la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 20. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el versículo 18, 19 y 20. Dice la palabra de Dios así: antes bien dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos, guardad mis preceptos y ponedlos por obra, dice Dios. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Para comenzar, Dios nos hace recordar a nosotros que en el pasado ya el pueblo de Dios se dejó llevar por la idolatría y en vez de adorar a Dios, adoraban al sol, adoraban a otros ídolos. Mataban a sus hijos, derramaban sangre, había una prostitución de adoración entre comillas y dejaron a Dios. Entonces, esto de la idolatría, de los falsos dioses, de guardar otro día, no es un tema nuevo, es un tema ya de muchos años atrás que el mismo pueblo de Dios cayó en estas falsas enseñanzas. Es por eso que Dios dice en el versículo 19, yo soy Jehová vuestro Dios. Anda en mis estatutos, guarda mis preceptos y ponlos por obra. Dios nos está llamando a nosotros a poder obedecer a sus mandamientos, a poder vivir guardando sus preceptos. Y para terminar con esta parte dice, santifica mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros. Para comenzar, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, porque le está haciendo recordar que cuando Él los saca de Egipto, el sábado fue una señal de liberación para ellos, fue una señal de libertad de la esclavitud, del pecado y de todo el trabajo que hacían en Egipto para que saliesen a vivir en la Canaán que Dios les estaba dando, un lugar que prefiguraba al cielo para nosotros hoy en día. Lo mismo está haciendo Dios hoy. Está llamándonos a obedecer sus mandamientos, especialmente el cuarto mandamiento, que es el sábado, para que el sábado sea un símbolo, una señal de unidad, de que pertenecemos a Dios por creación, por redención. Pertenecemos a Dios porque Él nos ha creado con sus manos. Además de eso, el sábado pues nos recuerda que Dios nos ha librado del pecado para llevarnos a vivir con Él. Además, el sábado nos recuerda que debemos adorarlo a Él, entrar en comunión con Él, específicamente en este día, que es un oasis en el tiempo para nosotros. En este tiempo el llamado de Dios es adora al Creador. Adora al Creador. No adores a ningún hombre, no adores a ninguna filosofía, a ninguna teoría, a nada de lo que tenga que ver con el intento del hombre de buscar adoración. El llamado es adora al Creador, aquel que hizo el cielo y la tierra. Si hacemos esto, entonces nuestra vida estará refugiada en Cristo Jesús. Resumiendo, los engaños de Babilonia
Babilonia, están bien marcados, están bien claros. Trata de idolatría y todo lo que tiene que ver con hechicería, brujería, espiritismo. Tiene que ver también con cambiar el día sábado al domingo. Y usted va a escuchar muchas frases que dicen, no, usted puede adorar cualquier día, no importa el día, lo importante es que usted ame a Dios, que usted pues se entregue a Dios. Estas frases son frases que definitivamente el diablo ha inspirado al ser humano, porque esto no encontramos en la Biblia. La Biblia nos menciona que hay un día específico para guardar, y ese día es el día sábado. Además, recuerda que Babilonia está sentada, está cabalgando sobre la bestia. La bestia le da poder para hacer y deshacer. Babilonia antes era una iglesia pura. Antes definitivamente era una iglesia que estaba en lo cierto, pero ha caído. Y ahora nosotros podemos mirar que sí, ha caído. Si usted mira la historia, va a mirar cómo la iglesia cayó, la iglesia protestante con Martín Lutero cayeron. Ya no más adoran el sábado, no adoran el domingo, creen en otras cosas. La iglesia católica, sin ofender a ningún participante de esta, porque no tenemos nada contra los creyentes, sino contra el sistema papal. Ellos pues han caído porque ellos adoran otro día, veneran las imágenes, comenzaron a predicar en que la salvación era por obras, comenzaron a predicar de que la creación, por ejemplo, no es una creación en 7 días, sino que es una creación evolucionista. Comenzaron a predicar muchas otras enseñanzas que son antibíblicas. Y nosotros como hijos de Dios deberíamos estar pegados no a las doctrinas humanas entonces, sino a la doctrina que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Si hacemos esto, entonces estaremos salvaguardados y no seremos engañados. Por eso es que la Biblia dice claramente que Babilonia se va a valer de todo poder satánico, de todo poder de hechicería, de hacer falsos milagros para tratar de engañar a los hijos de Dios. Muy bien, entramos a la segunda sección de este comentario, de este repaso que estamos teniendo. Esta segunda sección le hemos titulado Basta la gracia de Dios para ser obedientes. Y pues aquí vamos a ver un poco sobre el día jueves y también veremos un poco sobre el día domingo. Así que permíteme leer lo que dice Apocalipsis 18, versículo 4. La palabra de Dios menciona lo siguiente, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios hablando al pueblo, a sus hijos, para que salgan de Babilonia. Por 2 razones, para no ser partícipes de sus pecados, de todo lo que ellos hacen, y para no recibir condenación. ¿Sabe? La palabra de Dios menciona claramente de que el llamado de Dios es a través de su Santo Espíritu, es al corazón, es a la mente de nosotros, para poder salir de toda falsa enseñanza, de toda cosa que esté en contra de nuestro Dios. Y para hacer caso al llamado de Dios, nosotros tenemos que leer lo que dice el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 23. La palabra de Dios dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hemos dicho de salir de Babilonia? Tiene mucho que ver. Porque nosotros finalmente vamos a seguir a algo o a alguien a través de la fe. Y vamos a seguir a Cristo a través de la fe. Porque muchos de ustedes se preguntarán, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿A quién tengo que seguir? ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué líder religioso tengo que seguir? Apreciado amigo, usted no tiene que seguir a ningún líder religioso. Usted no tiene que creer en lo que su líder religioso le dice, en lo que un pastor le dice. Usted tiene que creer a lo que la Biblia dice.
Si su líder religioso habla conforme a lo que está en la palabra de Dios, por eso la Biblia dice, a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, pues no lo creáis. Si tu líder religioso no habla conforme a lo que está en la palabra de Dios, no tienes por qué seguirlo. Tienes que seguir a lo que la Biblia dice. Y aquí entra el tema de la conciencia de cada uno de nosotros. Yo no puedo seguir a algo porque escuché un sermón por ahí, escuché un video por ahí, escuché esto, lo que dijeron otros, ¿no? Si usted quiere estar bien con su conciencia, entonces lo que usted tiene que hacer es leer, estudiar la Biblia solo, comenzar a orar a Dios para que Dios te ilumine tu mente y comenzar a decidir usted y Dios y usted, y comenzar entonces a tomar decisiones por tu propia cuenta, para que tu conciencia esté limpia, esté pura. Miren, déjame leer aquí lo que dice el comentario de la palabra de Dios. Dice así el comentario aquí con respecto a Romanos, porque Romanos dice lo siguiente: el cristiano nunca debe violar su conciencia. Quizá necesite educarla, quizá ella le diga qué son cosas malas y qué son cosas buenas. Pero el cristiano debe seguir determinando su proceder hasta que no esté convencido por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios de que esa conducta es la que debe seguir. El cristiano no debe dejar que otras personas determinen su propio criterio que debe regir o que debe seguir su conducta. El cristiano debe recurrir a las Escrituras para saber por sí mismo cuál es su deber en ese asunto. Es decir, usted no debe dejarse llevar por cualquier viento. Usted debe ser como los bereanos, que cuando escucharon a Pablo, ellos no dijeron, qué bien, esto es la palabra de Dios. No, los bereanos escucharon a Pablo y comenzaron ellos, muy bien, esto dijo Pablo, el apóstol Pablo, ahora vamos a ver si realmente la palabra de Dios dice así. Y comenzaron a estudiar la palabra de Dios y entonces comenzaron a entender y a decir, sí, realmente Pablo tenía razón, porque la Biblia lo dice. Y así debe ser nuestro juicio, porque Dios nos ha dado a nosotros la capacidad para pensar, para razonar, para estudiar, para poder tomar nuestra propia decisión. Y entonces eso deberíamos hacer. Continuando con esto, recuerda que el título de esta segunda sección es Basta la gracia de Dios, porque definitivamente la gracia de Dios es suficiente para que nosotros nos podamos salvar. Pero eso no es una gracia barata, no es una gracia de que yo estoy aquí y no importa lo que haga, Dios me va a salvar. No, es una gracia que nos cubre, que nos perdona, que nos cambia, que nos transforma, que nos ayuda a estudiar la palabra, que nos ayuda a dejar el pecado y a seguir a Cristo Jesús, que nos ayuda a salir de Babilonia. Porque alguien podría estar diciendo así en su corazón, pastor, ¿cómo hago? Yo estoy metido en las drogas. Pastor, ¿cómo hago? Yo estoy metido en fornicación. Pastor, ¿cómo hago? Yo estoy siendo infiel a mi esposa. Pastor, ¿cómo hago? Yo no estoy guardando el día sábado. Pastor, ¿cómo hago? Yo no estoy siendo fiel en los diezmos y ofrendas. Y no puedo salir, sigo, por más que le digo a Dios, Señor, sácame de aquí. Una vez salgo y después vuelvo a caer. ¿Cómo hago? Entonces yo puedo decir que la gracia de Dios es suficiente para salvarte. Lo que tienes que hacer es entregarte por completo a Cristo Jesús. Y muchas veces entregarte por completo a Cristo Jesús requiere que usted visite a un profesional para salir del vicio que usted tiene. Muchas veces requiere de que usted haga ayuno, haga vigilia, haga mucha oración, pueda reconocer que usted está mal, que usted está enfermo, para poder dejar que el poder de Cristo pueda rejuvenecer, pueda regenerar su ser completo para que usted pueda salir de Babilonia. Ahora, queremos pasar o continuar con esta sección y quisiera leer lo que la palabra de Dios menciona en el libro de Proverbios, capítulo 14. Proverbios, capítulo 14. A ver, quiero buscar aquí. Proverbios, capítulo 14. Lo que dice la palabra de Dios
en el versículo 12. La palabra de Dios en Proverbios 14, 12 menciona lo siguiente. Dice, hay camino que al hombre le parece, dice, derecho, pero su fin es camino de muerte. Pastor, ¿cómo entiendo yo este texto bíblico? Usted ha escuchado la frase que dice, es mejor seguir al corazón, porque el corazón te dice qué tienes que hacer. El corazón te dice lo que tú tienes que hacer. Cuidado con esta frase. Esta frase yo podría decir que es una frase sensacionalista, porque si nosotros hacemos caso a nuestros sentimientos, a nuestros impulsos, a nuestras emociones, vamos a caer en desgracia. Porque si nosotros leemos lo que dice Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 17, la palabra de Dios en Jeremías 17, versículo 9, nos menciona lo siguiente. Dice, engañoso es el corazón, dice la palabra de Dios, más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Menciona el profeta Jeremías. Entonces, si usted está diciendo, no, déjate guiar por tus emociones, por tu corazón, por tus sentimientos, entonces usted va a terminar en un camino de muerte. Usted terminará bebiendo la poción del vino de fornicación de Babilonia y usted terminará muriendo, porque terminará en un camino escabroso, en un camino en donde no podrá volver atrás y terminará perdiendo la vida eterna. Entonces, pastor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo hago? Ya dijimos hace un momento que debe usted pues usar su razonamiento, usar el criterio para estudiar la palabra de Dios. No debe dejarse llevar por lo que otros dicen, sino usted debe con oración estudiar lo que la Biblia dice y tomar su decisión con Dios, con el Espíritu Santo, con la lectura bíblica de qué debe hacer. Porque no hay otro puerto seguro que la palabra de Dios en estos días, porque el diablo está usando todas las estrategias posibles para engañarte. Si es posible, él hará aparecer un ser querido tuyo que ya murió para que lo veas y converses con él. Si fuera posible, te dará riqueza, te dará estatus, te dará fama para que creas en él. Pero no te dejes engañar. Estos solamente son felicidad temporal, momentánea. Si quieres una felicidad eterna, una felicidad completa, una paz completa, esa solamente la vas a encontrar en lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo quiero terminar diciendo así, si seguimos nuestras emociones, nuestro corazón, terminaremos en el camino de muerte. Pero si seguimos a lo que dice la palabra de Dios, terminaremos en un camino de vida eterna. Permíteme dejar algunas aplicaciones importantes para nuestra vida. La palabra de Dios en Jeremías 17 decía, engañoso es el corazón. No te dejes llevar o no tomes decisiones cuando estés de cólera o cuando estés muy feliz. No tomes decisiones por emoción, por sentimientos que afloran en tu corazón. Toma decisiones con la palabra de Dios, con el criterio, con el razonamiento y sobre todo guiado por el Espíritu Santo. Entonces usted no será engañado por las falsas doctrinas que Babilonia te presenta. Número 2, la Babilonia de hoy nos presenta la idolatría. Hay idolatría de todas las clases y colores. Quizás usted esté idolatrando su celular, idolatrando su profesión, idolatrando a su esposo, a su esposa. Que nada quite el lugar de Dios en tu vida. Dios siempre debe ser el primer lugar en tu vida. Si hay algo que te está apartando de Dios, entonces ese algo estás idolatrando. Saca la idolatría de tu vida para que solamente Dios ocupe el lugar que Él se merece. Y finalmente, la tercera aplicación que quería dejar es que en el tiempo del fin, el diablo va a hacer señales y prodigios para que usted sea engañado.
Y una de esas señales y prodigios que va a hacer es que Él va a decir, el domingo es el día de adoración, así que usted no tiene por qué adorar el sábado. O otras señales va a ser que Él va a derramar fuego del cielo, va a hacer milagros, sanaciones, curaciones, va a hacer apariciones de personas muertas para engañarnos. Todo eso va a acontecer y va a engañarte si es que usted no decide hoy prepararse y salir de Babilonia para venir al pueblo fiel de Cristo Jesús. Y esa salida de Babilonia lo vas a lograr si te coges de la gracia de Cristo, confías en Dios, tienes fe en Jesús y comienzas a estudiar su palabra con mucha oración y fe. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, permite que nosotros, nuestra vida, sea una vida de consagración a ti, que podamos siempre decidir estudiando tu palabra, que podamos decidir no por nuestras emociones, sino por nuestra creencia en tu palabra. Señor, por favor, líbranos de todo mal. Ayúdanos a salir de Babilonia para que nuestra vida esté consagrada a ti y podamos muy pronto tener la vida eterna que tú nos ofreces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos llegado a la parte final, apreciado amigo, amiga. Queremos invitarte a que puedas suscribirte al canal. Aquí el pastor Ricardo Pimentel desde la Asociación Norpacífico del Perú. Puedes dejar tu comentario, puedes suscribirte al canal, puedes compartir en tus estados. Que Dios te bendiga. Queremos seguir creciendo y nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.